Bueno, quiero que me cuentes ya la historia que dijiste que estaba buena, esta historia del mundo, tremenda. Tremenda. Yo no sé por qué ocurren estas cosas. Yo no sé... No puedo imaginar cómo alguien puede escribir algo muchos años antes de que ocurra. ¿No? Sí. Digo, ¿cuál es la inspiración? ¿De dónde nace toda esta historia? En el 15 de abril de 1912 es el hundimiento del Titanic. Todos conocemos la historia del Titanic. Sí, la historia. Pero 14 años antes, sí, alguien escribió un libro contando la misma historia, hasta con el nombre parecido. No me digas. En este caso era el Titán. Esta tapa que tú estás viendo ahí se llama El hundimiento del Titán. Ay, mirá. Y mirá el dibujo. Igual, el dibujo te iba a decir lo mismo. No, por eso. Es fascinante tratar de imaginar cómo alguien, este hombre que estamos viendo ahí, escribe una historia que después ocurre. Claro, fue una ficción que escribió y después mirá. No, es tremendo. Qué increíble. Sí. Bueno, este hombre se llama Morgan Robertson, el que estamos viendo ahí, y es el que cuenta la historia de un transatlántico, el más grande y lujoso de la época, que se hunde después de chocar con un iceberg. Todo coincide, ¿eh? En el Atlántico Norte, en su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton, exactamente igual que el Titán. El Titán de Robertson solo disponía de 24 botes salvavidas que apenas tenían cabida para menos de la mitad de los 2.500 pasajeros que iban a bordo, y entre las que se encontraban algunas de las grandes fortunas del planeta y una importante representación de lo más selecto de la alta sociedad inglesa y norteamericana. Exactamente igual que en el Titanic, no por la cantidad de personas, sino por la calidad. Todo esto nos parecía un guión nada original sobre el hundimiento del Titanic, si no fuera porque este hombre Robertson escribió este libro en el año 1898, es decir, 14 años antes de que el 15 de abril de 1912 el Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de la época, se hundiera en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, tras haber chocado con un iceberg en el Atlántico Norte. Exactamente igual que lo que Robertson escribía en su libro. ¿Y habrá estado vivo cuando ocurrió? Sí, porque 14 años 14 antes, quizás años posiblemente. Digo, para vivir, ¿no? Claro. Lo que escribió, imagínate lo que fue la sensación esa. No, digo, ¿cómo haces para vivir con eso también? ¿No? Porque vos decís, che. Claro. Bueno. Las similitudes entre uno y otro barco van mucho más allá de lo que puede imaginarse. Ambos naufragaron en su viaje inaugural. Ambos, me refiero a la ficción y a la realidad. Al Titán y al Titanic. Exacto. Ambos naufragaron en su viaje inaugural. Ambos fueron calificados por sus constructores como insumergibles e indestructibles. Ambos tenían un tamaño muy parecido, 267 metros el real, y el de la ficción 244, el imaginario. Los dos portaban 3 hélices y 2 mástiles. En ambos casos también se habían utilizado en su construcción un sistema de compartimientos estancos semejante. Los dos emprendieron su primer y único viaje en abril. Sí. El Titanic tenía 20 botes salvavidas. El de ficción, el Titán, tenía 24. En ambos casos la capacidad apenas servía para tener la mitad del pasaje. El primero golpeó a un iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, es decir, el real. Mientras que el segundo golpeó un iceberg mientras viajaba a 25 nudos. O sea, casi la misma velocidad. Y ambos, escuchen esto, se hundieron a 600 kilómetros al sur de Terranova. No, es una cosa tremenda. También existían, y todo hay que contarlo, algunas diferencias entre las dos tragedias. Fundamentalmente 3. El Titanic golpea un iceberg en perfectas condiciones de navegación, mientras que el Titán, en la ficción, lo hace en condiciones climatológicas adversas. La cuestión es que Robertson se había educado en una época en la que el Reino Unido controlaba una cuarta parte del mundo y por supuesto eran absolutamente orgullosos de sus barcos. Todo lo que era la Armada británica era un orgullo para este país, ¿verdad? Para el autor que escribía en las postrimerías de la era victoriana, el Titán, el de ficción, era un símbolo de orgullo desmedido, al igual que el Titanic. Quedan patentes las divisiones sociales.
tanto a fines del siglo XIX como a principios del XX, que también la vimos en el barco, digamos, ¿no? Esas diferencias sociales, los ricos arriba y los de menos posibilidad económica abajo, y que por supuesto en el momento del hundimiento fueron los primeros en morir, porque como todos ustedes saben, en todos los barcos, no solamente en los barcos de turismo como el Titanic, se cierran todas las compuertas para que el agua no suba, por lo tanto el que quedó abajo, ¿no? La cuestión es que la del Titanic y el Titanic no es la única premonición de la literatura de este hombre. O sea que este hombre ya había escrito 2 libros premonitorios. También escribió otra novela que se llamaba Más allá del espectro, en la que pronosticó la futura guerra entre los Estados Unidos y Japón, que arrancaría con un ataque marino por sorpresa de los asiáticos a instalaciones norteamericanas, lo que ocurrió en Pearl Harbor. Nada más que este libro lo escribió 27 años antes de que ocurriera. O sea que 2 hechos importantes. No. Se me pone la piel de gallina. Es tremendo y no entiendo, y uno no puede, con la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano, entender cómo ocurren estas cosas. Porque digo, uno puede imaginar en la ficción un sinnúmero de cuestiones, porque es ficción. Sí. Ahora, que después de esa ficción se cumpla o se dé casi exactamente igual como vos lo escribiste. Sí, tantas similitudes y además un hecho tan trágico. Tremendo. O sea, con tanta gente involucrada, no es una cosa así. Pero en el caso del Titanic, mirá los nombres. Sí. Uno el Titán y el otro el Titanic. Digamos. Impresionante. Tremendo. Así que son las cosas lindas que ocurren en la vida y que uno tiene oportunidad de contarlas y de que la gente se entere, y a lo mejor se le despierta en uno del otro lado esas ganas de investigar un poquito más de quiénes eran estos personajes o cuáles eran las coincidencias que ocurrieron en el mundo, como esta, por ejemplo. Bueno, gracias por la historia. No lo conocíamos, así que muchas gracias. Hasta luego.